¿Qué tal? Viernes 24 de mayo, hoy es el cumpleaños de mi hija María Eugenia. Desde acá, saludito, feliz cumpleaños hija. El dólar aflojó un poco, 1265, es decir, es factible que o haya liquidado el campo o haya el Banco Central salido a vender. Todavía es temprano para hacer un pronóstico. Eh, hay días muy confusos y se vienen días mucho más confusos, muchísimo más confusos. Hoy salen en los medios que la deuda pública argentina creció 16.500 millones de dólares de marzo a hoy. El gobierno federal no tiene ninguna intención de pagarle lo que le debe a las provincias en materia de coparticipación. Hay gobernadores que están pensando decididamente en ir a la corte en queja y iniciar acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque la coparticipación no es una dádiva que hace el gobierno federal sobre las provincias, sino es la devolución de lo que se recauda en las provincias en materia de impuestos. Congelaron el fondo de incentivo docente, más todos los fondos de apoyo educativo que por ley el Estado Nacional tiene que hacer, no lo hace. Esto está generando que las provincias tengan un déficit para poder bancar a sus docentes, menos emisiones donde no funciona ni la policía, ni los docentes, ni los médicos, ni las enfermeras. Y el gobierno se ufana de que no va a darles un centavo. Van a terminar todos discutiendo con un juez penal. Pero es un problema de ellos. Mientras tanto, el presidente hace stand-up, hace declaraciones con sus periodistas amigos donde dice que es uno de los dos hombres más importantes del mundo. A mí me llamó poderosamente la atención que la prensa seria empezó a responder, es decir, empezó a mostrar cierta preocupación. Porque los presidentes pasan, pero los negocios quedan. Entonces, evidentemente, hay una sensación de que hay una inestabilidad emocional en la Casa de Gobierno que es muy complicada. El presidente dice que todo el gabinete está sujeto a ser removido. Por lo tanto, nadie trabaja con tranquilidad, nadie puede planificar, nadie puede decir voy a hacer esto hoy, voy a tener una reunión dentro de 15 días, voy a hacer... No, si no sabes si dentro de 15 días vas a ser funcionario, difícil es que trabajes. El periodista Mario Barrios hizo una declaración, hizo una información sobre una denuncia respecto a un funcionario que está en la mesa chica del jefe de gabinete, del señor Pose, que sería un empleado de una consultora que está haciendo lobby para que se voten las privatizaciones en diputados y en el Senado, porque representa a empresas que están interesadas en hacerse de los bienes del Estado al menor precio posible. Esto es de una incompatibilidad absoluta. A mí me resulta extraño que mi ley no lo sepa. Si no sepa que tiene un jefe de gabinete que en su gabinete tiene un lobista. En realidad, el gobierno de Milei es un gobierno de lobistas. Ahora dicen que Schwarzenegger sería el reemplazante de Pose, eso para cerrar un círculo. El dólar se fue al demonio, ayer cerró en 1200, no, 1280, hoy bajó un poquito al principio, está en 1265. Están liquidando, porque el que compró dólares a 800, a 900, a 1000, a 1100, a 1080, 1280 en una semana.
eh, yo hago ganancias, plata en mano, trasta en tierra. Salgo a vender y hago ganancias. En un mercado como el mercado del blue, que es un mercado más bien chico, es fácil eh, este tipo de juegos financieros. Lo concreto es que el dólar se soltó. Esto no sabemos qué significa hasta que empecemos a pagar los productos con inflación en dólares, porque en este momento Argentina está muy cara en dólares. Y con una inflación que dicen que es del 8%, sin pagar a las universidades, sin pagar la coparticipación, sin pagar las leyes especiales, sin pagar absolutamente a nadie, y encima endeudándonos en 16.500 millones de dólares, aún así hablan de déficit cero, me parece un poco contradictorio. Y esto los mercados lo saben. Ayer salió una resolución de la Cámara diciendo que la causa Cuadernos debe seguir, es decir, debe ir a juicio oral. En Cuadernos como testigos, estrellas, está entre el 75 y el 80% de los muchachos que el periodismo llama círculo rojo. Es decir, todos tipos que han confesado, representantes de empresas que han confesado que han cometido cohecho, que han sido coimeros, que han pagado coimas, y que por confesar que han pagado coimas al gobierno de Cristina Fernández, a Barata, toda esa banda, le van a reducir la pena en el momento de la sentencia. Pero son las mismas personas, son los mismos personajes. Es decir, a los que nos importa su opinión en el momento de juzgar un gobierno, son los mismos tipos que van a ser condenados por coimeros. Vamos a decir las cosas como son. No son testigos arrepentidos, son coimeros arrepentidos. Muy bien. La política está muy movida. Días pasados hubo una sesión especial en el diputado para tratar la ley universitaria. No hubo quórum para tratar, es decir, hubo quórum, no hubo número, 2/3 para tratarla arriba de la mesa. El ataque de nervios de Alejandro Finocchiaro no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. No es un hombre que represente el mundo académico, ni es un hombre al cual podemos decir que representa el mundo universitario. A pesar de haber sido ministro de Educación de Macri los 2 últimos años de la administración de este. Yo lo viví como ministro. Es decir, no estoy diciendo nada que no sea cierto. No es un hombre del mundo académico, no es un hombre del mundo universitario. Las cosas como son. Y su discurso era de enojo hacia una jugada políticamente hábil de Loredo de convocar a una sesión especial por una simple y elemental razón. Iba a haber una sesión, es cierto, conjunta entre la Comisión de Educación y la Comisión de Presupuestos de Hacienda, cuyo presidente, que es Pepe Luis Per, había adelantado que no hay un centavo para las universidades. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una reunión conjunta si una de las partes de la Comisión de Presupuestos de Hacienda dijo no va a haber un centavo? Es decir, vamos a tener igual dos dictámenes. Entonces, aceleremos la situación, definamos la situación. Porque hay muchas universidades que están, la mayoría, todas, menos la UBA, que están realmente enfadadas. La UBA, arreglaron con la UBA porque son 300.000 alumnos. Es un número importante, sobre todo de jóvenes, donde la gente de Milei está viendo con preocupación en las encuestas serias que está cayendo el apoyo a él, al segundo hombre más importante del mundo, según él mismo. El stand-up del otro día dio un poco de vergüenza ajena. ¿Sí? Presentar un libro que está sospechado de haber sido, de ser un plagio,
y después hacen un show musical. Da como tristeza, en el medio de los padecimientos que vive la Argentina, los padecimientos que vivimos nosotros, que viven ustedes. Muy bien, capítulo político. Mauricio Macri salió del descanso público porque en privado siguió trabajando, siguió reuniéndose con gente. Él ve con preocupación que el destino del PRO quedó atado al destino de Milei por la mera participación de Patricia Bullrich en el gobierno de Milei. Y porque él mismo, con la buena leche que todo el mundo le reconoce, dijo hay que ayudarlo a Milei. Pero vos podés ayudar a quien quiere ser ayudado. Y esto no es una cuestión de cargos, como dicen por ahí. Porque nosotros el radicalismo le reconoce la afiliación a Luis Petri, pero Luis no nos pidió permiso a los radicales para ser ministro de Defensa. Es una decisión personal, la de Patricia también fue una decisión personal, pero resulta que la provincia de Buenos Aires, el PRO en la provincia de Buenos Aires, produjo dos hechos políticos casi simultáneamente muy interesantes. Una, renunció la conducción de la provincia de Buenos Aires para permitir un cambio de guardia, pero fueron todos a Lobos a declarar su lealtad a Mauricio Macri, donde estaban todos, inclusive diputados nacionales, senadores, todos diputados provinciales y senadores provinciales que tiene el PRO. Es decir, si Patricia pretende enfrentarlo a Mauricio, le va a resultar difícil en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos este escenario. Un gobierno nacional con una ley bases que no tiene ni siquiera un borrador de acuerdo, con muchas preguntas sin respuestas que van a seguir produciéndose la semana que viene en el Senado, con un hecho político interesante que es un enfrentamiento aparente entre Patricia y Mauricio, que me parece que juegan en distintas ligas, y que esto más tarde o más temprano se va a trasladar al bloque de diputados del PRO. Y ahí van a tener que tomar una decisión. O arman un interbloque con la Libertad Avanza o no lo arman. Lo concreto es que Mauricio llamó a plantear nosotros no somos oficialismo, es decir, cuando no sos oficialismo, ¿qué sos? Oposición. Muy bien, ¿qué tipo de oposición sos? ¿La oposición del peronismo, cerrada, cerril? ¿O una oposición sensata, que si lo que no estoy de acuerdo no lo voto y lo que estoy de acuerdo lo acompaño? Eso es una oposición seria. Lo mismo que hace el radicalismo. Hay una encuesta dando vueltas por la provincia de Buenos Aires que mandaron a hacer un grupo de dirigentes a los efectos de ver cómo está el clima. Si las elecciones legislativas del 2025 fueran hoy, el peronismo ganaría ampliamente esa elección, segundo saldría el radicalismo, tercero lejos saldría el PRO. Y esto es por una realidad muy sencilla. El ajuste de tarifas, el ajuste de las escuelas, de los colegios, aún de las escuelas parroquiales, el ajuste de los servicios, el ajuste de las prepagas, etcétera, etcétera, lo paga por número la provincia de Buenos Aires. Esto desmiente el concepto que hay algunos encuestadores amigos del gobierno, es decir, amigos de quien pague, de que a pesar de los disgustos hay un apoyo importante al presidente Milei. Esto no es así.
Por lo menos esta encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza ni figura. Por una razón muy simple, la Libertad Avanza no existe si no es Milei, es Milei. Milei no puede ser candidato a diputado, candidato a concejal, candidato a intendente, no puede. Y Milei está perdiendo pedazos de su visión, mi mirada positiva, por horas. Milei es el 29% del electorado, el resto se lo prestó Juntos por el Cambio, los independientes, es decir, fue muy inteligente esto de insistir a través de La Nación Más, de TN, de todo el mundo, de los amigos de Twitter, somos el 56%, no es así. Eh, y va a haber que esperar el año que viene para las elecciones legislativas para que se den cuenta que no es así. Eso por un lado. Por otro lado, la situación del PRO es una situación que puede cambiar el escenario. La ley base se va a seguir discutiendo la semana que viene. Tengo la sensación de que se va a discutir la semana que viene y quizás una semana más. Porque el gobierno cede, pero cede en cosas que si no cede se la van a declarar inconstitucional. Pero que en el carozo, que es en bienes personales y en ganancias, es decir, la transferencia de impositiva que hacen los trabajadores al fisco para que el fisco no le cobre a los, como dice Lustó, los ricos, los más ricos de los ricos, que esto es no solo es una incongruencia desde el punto de vista político, es una incongruencia desde el punto de vista económico, porque si los trabajadores no tienen que pagar impuestos, no consumen. Si no consumen, hay caída de ventas, hay caída de ventas, no hay producción, hay despidos, es un círculo loco. Por lo que tenés que tratar es de reducir impuestos, no aumentar impuestos. Y que pague impuestos aquel que puede pagarlos, las grandes fortunas. Por ejemplo, la discusión del blanqueo. A ver, vuelvo a repetir lo que creo que dije el miércoles pasado. El que blanqueó en el 2016 puede blanquear en el 2024. Es decir, vamos a autorizar vía legislativa al evasor contumaz. Es decir, hay una serie de defectos de forma legislativa y jurídica en la ley, en lo que mandó diputados, que el Senado tiene que corregir, porque aparte el Senado tiene, los senadores vuelven a sus provincias y las provincias le preguntan, che, el incentivo docente, che, qué pasa con las universidades, che, qué pasa con esto, qué pasa con la coparticipación. Es decir, el menú de che, qué pasa, es enorme. Con un gobierno que le dice a su gabinete, posiblemente los eche, eh, con un jefe de gabinete que está por lo menos sospechado de tener un tipo en su mesa chica que es un lobista, según el periodista Mario Vario. Es decir, acá hay una situación que es muy confusa, realmente muy confusa, y que no suma tranquilidad, ni suma serenidad, ni suma la posibilidad de tener una perspectiva de mediano plazo como para invertir, como para ver. Entonces, no nos llame la atención que el campo no liquide. No liquide lo que necesita y guarden silo bolsas. A lo mejor hoy estaba en 1265 porque el campo vendió un poco, aprovechando el 1280. Pero vamos a ser coherentes, es decir, esta administración está sufriendo un prematuro desgaste. Esto Macri lo vio, dice yo di mi palabra de ayudar, ahora, yo puedo ayudar si el gobierno se deja ayudar, si el gobierno no se deja ayudar es difícil colaborar. Y las cosas que plantea el gobierno en la ley base o en lo que quedó en la ley base de diputados
no es sostenible políticamente, legislativamente y lo que es más serio, jurídicamente. Por lo tanto, Macri levantó de vuelta la bandera de acá estoy, no me jubiles Patricia porque estoy activo, no jubiles a Juntos por el Cambio porque funciona en 10 provincias, entre ellas esta, gobierno radical, con gobernador y vice radicales, pero donde hay un diputado del PRO y donde hay una interacción. Acá Juntos por el Cambio funciona. En Santa Fe funciona. ¿Qué es que funcione Juntos por el Cambio? Que se gobiernen conversando, acordando leyes en 10 provincias, acordando políticas en 10 provincias, acordando demandas en 10 provincias. ¿Qué es lo que pretende Patricia? Que haya un acto de Juntos por el Cambio. Patricia lo jubila Macri diciendo que no es el tiempo de Macri, el tiempo de Macri ya pasó, así lo manda al museo, y que Juntos por el Cambio no existe. ¿Ella qué tiene que ver con Juntos por el Cambio? Ni siquiera lo fundó. Si se apropió de un sello que le resultó útil y cuando dejó de ser útil tomó otro sello. Yo le tengo mucho afecto personal y esto que estoy diciendo de Patricia es una manera de hacer política. En definitiva, si está bien o está mal, lo dirá la sociedad con su voto. No tengo por qué ofender a nadie ni que nadie se sienta ofendido. Cuando vos te ofreces a la vida pública, lo que haces o dejás de hacer, te lo juzga la opinión pública en el momento de votar. Así es el juego democrático y republicano, a nadie debe sorprenderse. Así estamos. Un dólar en 1265, bajó un poquito con respecto a 1280, que ayer fue un techo, pero lo que nos tenemos que preguntar es si es un retroceso de inicio para tomar impulso o se va a estabilizar. Aún así, eh, estamos teniendo una inflación en dólares. A mí me resulta sumamente interesante para el futuro de la política argentina que Macri empiece a participar. Porque de esta encuesta que les comentaba de la provincia de Buenos Aires, donde el PRO saldría tercero, ha hecho reflexionar a algunos dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires que no estaría mal volver a juntarnos con el radicalismo. Hablo de la provincia de Buenos Aires, no para que los sensibles tuiteros no se ofendan, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia por sí, es autónoma por sí, toma decisiones más allá de lo que piensen en la capital. Y tenemos un montón de los radicales de la provincia de Buenos Aires, tienen un montón de intendencias, un montón de concejales, un montón de diputados, un montón de senadores provinciales, es una fuerza política con la cual el PRO ya trabajó. Ahora, lo que hay que ver es si el radicalismo quiere volver a juntarse con el PRO. Yo creo que sí. En el centro. Ni en la derecha ni en la izquierda, en el centro, como estábamos hasta el 2019. Porque todo el mundo aprende de las derrotas. Se aprende más de las derrotas que de los triunfos. Y yo supongo que Mauricio debe haber aprendido que si hace una alianza con otro partido político, más con un partido político más que centenario, la relación tiene que ser más directa. Y hoy hay clima para que la relación sea más directa. Quería decirles esto, que vamos a un fin de semana que va a ser movido. Si pasa algo importante el domingo nos hacemos un cortito, si no nos vemos el lunes. Feliz Día de la Patria mañana, gracias. Eh, Ojalá no sea un papelón el acto de mañana, pero todo me indica de que el presidente va a sufrir
un acto con una enorme soledad. Eh, Esto a lo mejor lo educa, le hace pensar, cosa que no creo que ocurra por sus conductas, por su manera de ver la vida, por su manera de pensarse a sí mismo, que él no debe en política, nada se da por hecho hasta que está hecho. Y él presionó a la política para que terminara haciendo los negocios del asesor del jefe de gabinete. Para eso tanto apuro por la ley bases. Cuando sos minoría, cuando sos muy minoría, tenés que escuchar a la mayoría, y sobre todo cuando esta mayoría tiene buena fe. Nos vemos un ratito a lo mejor el domingo, y si no el lunes, buen fin de semana, feliz día de la patria para ustedes para mañana. Gracias.